Hola, hello. Creo que estás en mute. Hola, Hola, ¿cómo estás? Buenos días. muy bien, Edgar, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, Gracias por el tiempo. no, al contrario, estoy ahí con un poco de tema con mi cámara que siempre que viajo se me como desajusta, entonces nada más tengo la cámara de la laptop y no mi monitor. Y bueno, pero nada, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien. Bueno, quería nada, que hablar contigo y que platicáramos y comentarte que desafortunadamente la posición que tenemos ahora nos estamos enfocando o el requerimiento ha sido por parte de recursos humanos que contratemos en la región. Ok. Por eso creo que no te han marcado o no te han contactado, pero esa es simplemente la razón. O sea, realmente se tiene que primero buscar a alguien en la región, que es la preferencia de la organización, y ya si acaso eso no sucede, pues bueno, ya veríamos otras áreas, incluyendo Estados Unidos. Ah, Pero, pero una, nada, quería decírtelo. Ujú. una pregunta ahí. ¿Qué significa en la región? ¿Que sería, por ejemplo, en este caso Ecuador? Sí, puede ser México, puede ser Ecuador, Costa Rica Ok. o Argentina. Ok. Son las- Resulta que yo tengo residencia. No. La ventaja es ser ciudadano del mundo. Ajá. Tengo residencia también en Ecuador. No Ah, ok. tengo problema de estar en Ecuador. Es más, me facilitas muchas otras cosas si fuera Ecuador. Ok. Ven, entonces déjame comentarle a Recursos Humanos eso y si es así, entonces pueden subirte al proceso sin problema, asumiendo que pudiéramos utilizar esa opción. Ok. ¿Ok? Bueno, pues perfecto. Entonces, si quieres, de una vez platiquemos. Cuéntame un poquito de ti, de tu experiencia. Obviamente, sé que conoces a Leo también. Nada, cuéntame un poquito de tu experiencia. Ok, mi experiencia incluyo obviamente, dádales por la cantidad de años un poco de cada cosa, Ujú. pero básicamente siempre ha sido transformación de negocios. Ok. Obviamente empecé mucho en tecnología, Ujú. empecé mucho en telecomunicaciones, hice mucho consulting y sigo haciendo el consulting y es Ok. transformando negocios justamente en la evolución de las diferentes cosas como el fintech. Ok. De hecho, también hasta antes de la pandemia intenté yo mismo levantar el mío propio. Ok. Después de la pandemia, como sucedió, me traté la segunda vez y me tocó interactuar en esos tiempos, antes y después, con los fintechs que existían. Ujú. Y opinión muy personal mía, Ujú. eran más techis que fintech. Ok. Y creo que no ha cambiado mucho por lo que estuve trabajando con ellos últimamente. Y justamente tratando de ver, y cuando ellos los querían conversar e incluso me querían dar servicios a mí, yo les decía, pero te falta esto. Techie, Latinoamérica, tú y yo conocemos Latinoamérica. Si queremos contratar ingenieros, hay montones y son buenísimos. Ujú. Pero obviamente al querer hacer desarrollo de software en fintech, hay compañías globales que son software houses. Y no Ujú. importa si yo consigo 15 super ingenieros con PhD y los pongo a trabajar para mí, jamás van a poder competir con una compañía que tiene como por ejemplo como SoFi y unos cuantos billones de dólares en el bolsillo para poder hacer lo que requieren y siempre estoy atrasado. Por temas justamente de Ecuador, aprovechando que tengo propiedades allá, por eso decía que puedo ir y venir, tuve que trabajar mucho con Kushki, que ahora sé que está justamente en México. Y la Ujú. primera vez que hablé con ellos eran super techis. Ok. Yo estaba en ese momento haciendo cosas justamente de servicios en línea, servicios justamente de venta y cosas por el estilo. Y lo primero es cómo pago. Quiero que mis clientes paguen. Me explicaban lo que yo tenía, pero también paso mucho tiempo en Miami haciendo otras cosas. Y le decía, olvídenlo, gracias. Pongo una pasarela de pagos en Miami, soluciono el problema y resuelvo todas las cosas. Y Ujú. básicamente el problema que tenían, el desafío que tenían ellos era que no controlaban la banca, sino que hacían muchos
interacciones, multicruzados. Unos bancos sí podían, otros no podían, y la experiencia del usuario era completamente problemática. Acá en los Estados Unidos tú y yo manejamos mucho esto. Si no resuelve uno, cojo lo otro, salto el uno, va al otro, pero al final le funciona. El latinoamericano por cultura, si falla la primera vez, lo bota y no compra nada. Ujú. Entonces, entiendo muy bien lo que está pasando. Me gusta el fintech. De hecho, si tuviera que ponerlo en la lista de cosas que he hecho de Business Transformation, está en mi bucket list. Si lo quisiera hacer solo, podría traer ingenieros, pero obviamente el mismo desafío que tiene Kushki. Prefiero justamente, por eso fue cuando hablé con Leonardo Andrés y creo que te conté un poco cuando tengo un podcast. Y si me Ujú. buscas en la red, tengo algún tipo de presencia y justamente hablo mucho de qué es lo que debería pasar también en fintech, cripto. De hecho, en el tema de cripto y viendo lo que sucedió con Huawei los últimos meses, que ahora también quieren entrar al juego con el tema justamente de fintech, creo que la región está lista para finalmente entender que banca tradicional está bien, son grandes, tienen activos. La rentabilidad del negocio puede ser un poco desafiante, pero Ujú. si no ajustan las ruedas y no se preocupan a querer crecer, y más que nada la palabra que me gusta es evolucionar, los chinos van a llegar, los terminales van a llegar, o cripto va a llegar y mucha de la banca doméstica local en Latinoamérica va a tener desafíos muy, muy, muy interesantes. Ujú. Ahora, cuéntame un poco, o sea, ¿cómo te diré? ¿Qué te contó Leo o no te contó sobre la posición y lo que estamos haciendo? No hemos hablado mucho de Ok. específicamente la posición. Leí un poco lo que justamente creo que salió hace 3 semanas que la chica que tienes de recursos humanos presentó. Ok. Creo que le llaman Senior Staff Business Developer for México, justamente Costa Rica y Ecuador. Leí un poco todo. Y Ujú. obviamente como es un Business Developer, tienes que saber de tecnología, tienes que Ujú. saber de mercado, tienes que Sí. saber mucho también obviamente el tema de ambiente regulatorio, pero lo más importante es, como yo le diría otra palabra, evangelizar. Ujú. Ayudar en la región, me imagino que es una posición regional, Sí. y justamente enseñarles lo que otro que me gusta decir mucho, el arte de lo posible. Ujú. Correcto. La idea, me imagino que tienen en mente ustedes es, y yo pensando mucho en la banca tradicional de Latinoamérica, convencerlos de que voten y empiecen de nuevo, complicado. Pero justamente imagino que lo que están tratando es, esto es lo que es posible, esto es lo que está pasando, estos son los quick wins que podemos hacer, y Ujú. justamente como es industria financiera, no solo es el banco, sino el ecosistema que esté alrededor del banco. Justamente la tarjeta de crédito, el branding, el retail, qué sé yo, me gusta. Hoy, Latinoamérica es mucho deporte y cómo las instituciones financieras pueden apoyar para ese tipo de cosas sin tener que cambiar el core, porque eso sería un multi-año, sería lo ideal, pero toma bastante tiempo. Hay que enseñarles justamente el arte de lo posible, qué se puede hacer en menos de 6 o 8 meses, y obviamente no como lo típico de Latinoamérica, eh, que vean el valor del negocio más que el valor de la tecnología. La Así es. tecnología va a facilitar las cosas nuevas, disruptivas que deberían estar haciendo hoy. Así es. Sí, y es un poco también muy enfocado, o sea, yo manejo el área dentro de Galileo de lo que nosotros le llamamos banking, Ok. ¿ok? Entonces, ¿qué es banking? O sea, no es nada más que vamos hacia la banca, sino es más bien los productos que estamos empujando. Y son básicamente los productos que tenía Technisys, Ujú. que es toda la plataforma de Cyberbank, tanto la parte de banca digital como la parte de core. Y muy alineado a lo que tú dices, nuestro enfoque es hacer como una transformación, pero una transformación a la medida, vamos a decir, o sea, no buscando un reemplazo completo, por Ujú. ejemplo, de tu core, de tus plataformas legacy, sino más bien cómo puedo yo ayudarte a incorporar los componentes que te faltan, ¿verdad? Como poder sacar productos diferenciados, poder sacar productos más rápido, etcétera, etcétera. Y también cómo mejorar todo el tema de la integración. Entonces nosotros tenemos una plataforma que nos permite crear como esa experiencia del usuario hacia el frontend, ya sea el web o las apps,
o cualquier otro tipo de canal, podemos manejarlo y luego hacer esa integración una sola vez hacia los componentes del backend y reutilizar todo eso, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, múltiples clientes en la región que utilizan nuestra plataforma en múltiples países. ¿Ok? Entonces, eso te da una idea de la flexibilidad, de la capacidad que tiene la plataforma y yo lo veo así, es como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por un lado, tienes una plataforma que es como un producto que te permite tomar ventaja de lo que tú decías, ¿no? O sea, de capacidades, aceleradores, componentes, tecnología que ya está ahí disponible, pero al mismo tiempo no te limito a que nada más puedas hacer lo que está ya en el producto, sino que tiene la capacidad de lo que le llamamos nosotros extensibilidad. Es decir, poder realmente customizar, definir, innovar conforme a lo que la institución quiera. Y cuando hablo de cliente puede ser un banco, puede ser cualquier otra institución financiera, puede ser un fintech, puede ser realmente cualquiera que esté buscando una solución que le vaya a permitir ofrecer, ya sea un producto de depósito, un producto de crédito o ambos, o simplemente ya tienen el backend, pero quieren una nueva experiencia de usuario, ¿no? El digital onboarding, etcétera, etcétera. Entonces ahí entra como eso que tú comentabas de decir, ok, ¿cómo ayudo al prospecto, al cliente a lograr el valor o el resultado que están buscando, ¿verdad? O sea, más allá de simplemente la tecnología, no, o sea, ¿cuál es el objetivo Ujú. y cómo lo vamos a lograr? Y sí, o sea, tratar de hacer cosas mucho más acotadas para que dé resultados más pronto y podamos gradualmente ir expandiendo, ¿no? O sea, no tenemos que hacer proyectos como antes, que eran 4 años y nunca salían. O sea, esa no es la idea, ¿no? O sea, la idea es gradualmente traer componentes para que apoyen en el negocio, como bien lo mencionaste. Y eso es básicamente lo que estamos buscando. Alguien que pueda llevar ese mensaje, como dices tú, evangelizar, encontrar aquellas oportunidades y obviamente cerrar, ¿verdad? Los negocios. Y justamente si me checas en redes vas a encontrarme de broma en broma. Si me buscas en LinkedIn, igual. Y si vas al YouTube, igualito. Porque de eso he hecho mi carrera. Justamente es contar la historia. Eh, Empecé en banca cuando, ¿te acuerdas que en IBM hacían e-business? Ujú. Eso te da una idea de, tengo años haciendo este tipo de cosas. Y obviamente luego comencé a hacer muchas otras más y lo sigo haciendo hasta el momento. Y por ejemplo, algo que me interesa mucho y he tratado, por eso te decía que incluso lo consideré yo mismo, era por ejemplo, si vas a Ecuador, jugamos específicamente Ecuador, me imagino que conoces al Banco de Guayaquil. Sí. Es grande, tiene buenos contactos políticos, un presidente del Ecuador era miembro del directorio, el presidente ejecutivo, pero por ejemplo es gracioso, ellos crearon su propio fintech, PayGo. Ujú. Me imagino que justamente la razón era tengan grados de libertad para poder ser creativos. Sí. Pero te das cuenta de que justamente se trataron de hacer un software house, hicieron lo que pudieron, llegaron a lo que llegaron, pero las ventas comienzan a caer hacia abajo. Porque lo que el latinoamericano en general, porque no solo en esta industria, es en general, el latinoamericano es, otra vez lo que dijimos hace un rato, no es la tecnología ya existe, está probada. A lo mejor falta mejor difundirlo un poco de diferentes cosas, pero un PayGo nunca va a poder competir con los múltiples proyectos que alguien como Galileo tiene en diferentes tipos de regiones. La curva de aprendizaje es mucho más rápida con Galileo. Las cosas que se debían fallar, porque son proyectos, los desafíos, las lecciones aprendidas, los diferentes tipos de permutaciones, ya las tienen. Y de eso debería beneficiarse o PayGo o el Banco de Guayaquil y enfocarse más cómo hago para que estos activos que yo tengo funcionen mejor y más rápido. Sí, y ahí, por ejemplo, una de las cosas que yo le digo al equipo mío es cuando llegamos,
y alguien nos dice, no, en una institución, no, es que ya tenemos un grupo que desarrolla o una empresa que hace la tecnología. Eso está perfecto, porque nosotros, o sea, de hecho lo que nosotros ofrecemos es un framework. Ujú. Entonces, o sea, tú lo puedes tomar y tú, o sea, yo te ayudo inicialmente, pero luego tú puedes continuar y estás creando, desarrollando sobre una plataforma en lugar de completamente desde cero, lo cual te da el respaldo de una empresa, como dices tú. Entonces vuelvo al punto de que creo que es como lo mejor de los dos mundos, porque no es que te estoy dando un producto y es este o esto y no puedes hacer más, no. O sea, es en realidad tomar ventaja de toda la inversión, de todo lo que se ha hecho, de todo lo que, como dices tú, que hemos aprendido y luego tener la libertad de customizarlo como tú quieras. Porque al final del día, una de las cosas que nosotros vemos y creemos es que hoy por hoy, todo lo que es la presencia online hoy ya es lo que es la imagen del cliente o del negocio, ¿no? Entonces ya no es como que, bueno, allá está el app o el web, pero en realidad, o sea, mi operación y mi presencia son mis sucursales. Eso poco a poco ha ido cambiando y realmente lo que te da la presencia, lo que te da la, la, vamos a decir, la innovación y lo que te da la capacidad de responder es esa presencia digital. O sea, y más vamos hacia allá, creo yo. Déjame darte otro ejemplo de Ecuador y que imagino que también viviendo acá uno se da cuenta cómo los países se quedan muy encerrados en la visión que ellos tienen. El Ecuador recibe 7 billones con B de remesas. Ujú. La empresa privada más grande del país es un supermercado y las ventas anuales de supermercados son solo 2,5 billones. Quiere decir que remesas que van al país son casi 3, 4 veces más grandes y no pasa por la banca. Mm, Pasa por los equivalentes justamente a los Western Unions. claro. Volviendo al tema del Banco de Guayaquil. Banco de Guayaquil hace como unos 10, 15 años decidió crear lo que se llama el Banco del Barrio. En las zonas rurales de las ciudades, justamente donde están los unbanked o underserved, crearon las tiendas pequeñas de barrio, les pusieron justamente el equivalente a los sistemas para poder pagar, recibir, para que no vayan a los bancos, pero no lograron capturar este tipo de remesas, a pesar de que ya estaban en muchos de estos lugares, lo cual te demuestra que justamente tratan de crear tecnología, mientras los otros, con modelos diferentes, no necesariamente a lo mejor 100% automatizados, están moviendo 7 billones de dólares. El Banco de Guayaquil, por ejemplo, factura aproximadamente como 800 millones al año y esta vez mucho más grande. Y la rentabilidad del banco creo que anda por los 150 millones. Entonces, y ese es el desafío que tienen. Los bancos no hacen mucho dinero, no crecen 20% año a año por obvias razones. Pero en cambio sí buscan que sus activos, que todo el dinero fluya por el banco, porque eventualmente al estar ahí guardado, pueden monetizarlo de otras maneras que los otros negocios no lo necesitan. Tecnología debería poder facilitarles, y como tú decías, no 4 años de desarrollo, sino perfecto. ¿Cómo hacemos una campaña rápida con por ejemplo, los ecuatorianos que están en Estados Unidos o están en Europa, para que ese dinero fluya por el banco de alguna manera digitalmente? Y no solamente que en las casas. Entonces, eso es, si te das cuenta, eso es lo que yo siempre hago. Enseño, converso, me enfoco cómo vas a hacer tu dinero y cómo la tecnología te va a ayudar y cómo la experiencia o los pedazos del Lego que tenemos o como tú bien acotas, el framework que es basado en el conocimiento que ya traes, ese es el valor para cada oportunidad de negocio y obviamente acá el tema es cómo facilitárselos a ellos, no complicárselo más porque, insisto, banco no va a votar el core. Por ejemplo, Sí, es gracioso, y cuando trabajaba en IBM aún tenían los mainframes y aún siguen los mainframes. ujú. No, Sí, y no creo que van a salir en el corto plazo. sí, de Entonces, acuerdo. Bien, bueno, pues, ¿qué te iba a decir? Nada más para super confirmar. ¿Tú estás de acuerdo que yo le diga a Recursos Humanos que tú estarías dispuesto de tomar un puesto con base en Ecuador? te confirmo, y no solo eso. Tengo Ok, casa en Ecuador, perfecto. tengo auto en Ecuador,
Tengo mis activos en Ecuador y tengo mi casa en la playa, literalmente en la playa, en Ecuador. Bien, bien. No, nada más para No, que está bien. no me digan otra cosa, porque eso fue lo que nos dijeron con tu profile, que estabas envasado en Estados Unidos y por ahora no podíamos este, abrir a esa posibilidad. Entonces, le voy a comentar a María Paula para que te suba al proceso y podamos continuar. Una pregunta más. O sea, hoy tú, ¿en dónde estás? O sea, ¿qué estás haciendo? Tengo una consultora y justamente Ok, se encarga todo este tema de business transformation. ok, Y mi desafío es, que como siempre me pasa de vez en cuando, pero tú me escuchas y obviamente sabes y creo que puedes percibir que a lo mejor no lo sé todo de las regulaciones, pero sé lo suficiente del mercado financiero, instituciones financieras y la parte tecnológica, podríamos hablar si quieres horas. No quiero ser un tecnológico más porque estoy seguro que en la organización te sobran. Pero cada vez si voy a un banco, como me pasó justamente estas veces, dicen, ok, te conocemos, sabemos, vemos, puedo hablar, pero soy así de chiquito. ujú, Necesito una organización. Necesito gracias. justamente poder decir, hey, sí, sigo siendo yo, pero ahora justamente trabajo con una compañía que tiene todo lo que tú estás necesitando para poder ser exitosos en la ejecución del proyecto. No solamente mi experiencia, no solamente lo que sé, lo mucho, poco, nada, es simplemente venimos a ayudarte a crecer. Ok. Bien, ahora quiero preguntarte otra cosa que también es súper importante para lo que estamos trabajando acá y es cómo normalmente tú buscas oportunidades. O sea, cómo vas a la región, qué haces. El primero, como el que siempre me ha gustado hacer, es el act as if. Yo soy el CEO del banco. Ujú, Yo soy el que quiere lanzar el nuevo product manager del banco. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando de las remesas. Perfecto, son 7 billones de dólares. Normal te dice que en un banco si puedo capturar 5 o 7% de ese dinero, ya es sumamente ganancia. ujú, ¿Y cómo capturo mercado? Mindshare. Entonces la pregunta realmente es, ¿qué tengo? Típico punto uno. ¿Qué es lo que tengo como banco el día de hoy? Bueno, malo, feo. ¿Qué es lo que la industria me está dando hoy día? Bueno, malo, feo. ¿Y qué necesito hacer para que en 6 8 meses poder hacer el bridge gap? ujú. Y Ok, enfocando justamente de la idea de negocio. Entonces la idea, por ejemplo, sería ahí perfecto. Si te pongo toda la parte tecnológica para poder hacer esto en 6 y 8 meses, ¿cómo te puedo ayudar a ti, señor banco, en conjunto, usando el SoFi Power, para que esos ecuatorianos que están acá sepan que existes y al menos tengan la duda de decir, quiero ver lo que hace el Banco de Guayaquil hoy? Clic. Y ujú, comenzar a juntar las partes. Así empieza más o menos. El tema de contactos, obviamente tengo algunos. Y el tema también con la inteligencia artificial, creo que te diste cuenta en el tuyo. Aunque parezca mentira por estas cosas del tema de datos, todo está abierto estos días. Si sabes ujú. dónde buscar, consigues el nombre, el teléfono, el email y siempre va a haber un contacto que te dice alguien es amiga de alguien. Pero lo más importante siempre va a ser cuál es la idea de negocio. Porque Ujú. nadie te compra. O sea, tú no puedes ir a vender tecnología, mucho menos a un banco que cree que lo tiene todo. ¿Cuál Sí, es la siguiente idea de negocio que tienes? Es lo que ellos buscan. sí, bien. Am, de acuerdo. Sin embargo, nada más para que sepas de dónde estamos partiendo nosotros y un poquito, y no es porque no estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, es Ujú, simplemente la organización de nosotros, cómo ve todo el tema de generar oportunidades, ¿ok? Y te lo doy así como tip para que conforme vayas en esas reuniones entiendas de dónde vienen las preguntas de otras personas que vayas a hablar con ellos. Em, Nosotros básicamente usamos muchas herramientas, como bien dices, para obtener información. ujú, Entonces tenemos, vamos a decir que en el go-to-market, ¿ok? Yo defino cuáles son los casos de uso ujú. que vamos a tener. Un poquito De los lo hanging que fruit. ajá, bueno, no nada más low hanging fruit, pero en general, vamos a decir, como el negocio, em, no te diría perfecto, pero el negocio que más se alinea con lo que queremos hacer, ¿no? Entonces,
Eso lo que hacemos es, por ejemplo, el día de hoy tengo tres casos de negocio que son los que voy. Uno, la parte del core modernization, que es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿ok? Tengo lo que es digital banking, que es Ujú. simplemente y más, o sea, simplemente orientado a la parte del frontend, o sea, toda la parte de canales, alguien que esté buscando mejorar, revolucionar la parte del frontend, tanto web, mobile, etcétera. Y luego eh, débitos o créditos, que es, vamos a decir, como más orientado a fintech, que es no regulado, ¿ok? Como veo como el core modernization como más regulado y el depósitos y créditos como más sin regular, ¿verdad? Y eso nos permite ir a más países. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque obviamente como organización no puedo pretender que voy a hacer inversión en compliance en todos los países de Latinoamérica. ¿Okay? Entonces, obviamente tengo como una estrategia, ¿no? México, Colombia, Argentina, etcétera. Entonces, en esos me enfoco a lo mejor más en un core modernization donde sé que va a haber requerimiento de compliance. Pero en el resto del país, o perdón, en el resto de la región me puedo enfocar a otras organizaciones que a lo mejor no necesariamente son bancos, pero tienen esa necesidad. Entonces, ¿qué hacemos después de que tenemos como esos casos de uso? Vamos a decirlo así. Entramos a buscar lo que le llamamos el TAM, el SAM y el SOM. Ujú. O sea, Total addressable market. Yep. cuál es mi market, cuál es el y llegamos hasta una lista con nombre y apellido de todas las personas que creemos potencialmente pudieran tener interés. Y luego lanzamos campañas, tenemos un SDR. SDR es la persona que nos ayuda como a hacer ese primer contacto. Obviamente tenemos todo un área de marketing. Hay mucho que nos trata de ayudar y obviamente nosotros también tenemos que hacer, es parte de Ujú. la labor, ¿verdad? Lo que le llamamos top of the funnel, ¿ok? Y con la idea de realmente llegar como a un área mucho más amplia y así encontrar más oportunidades. Y ya de ahí, una vez que tengamos como que estas personas o entidades o lo que sea les interesa, entonces ahí ya entra lo que tú dices, ¿no? O sea, a ver, ok, te interesa, qué es lo que estás tratando de hacer y entonces yo trabajo contigo en cómo lo vamos a lograr. Pero ese top of the funnel para la organización es súper importante, Por supuesto. especialmente el CRO, ¿verdad? Si llegas a ese nivel de plática con él, él va a estar súper interesado en que le digas. Y si tú le dices, no, nada más voy a hablar con mis contactos, no. No, solo para asegurarme, cuando te decía el contacto, es Ujú. quien decide quién maneja el negocio en una institución financiera, por ejemplo. Pero la institución financiera por lo general depende también de las marcas y los asociados. Un caso que me gustó mucho que vivo acá, aunque te parezca mentira. Yo donde vivo en Miami. A 2 cuadras de mi casa tengo una gasolinera. Ujú. La gasolinera ya tiene una ATM de Bitcoin. Ujú. Latinoamérica no lo hemos visto, no lo he escuchado, lo he conversado con mucha gente y me dicen, ¿qué es eso? Digo, sí, el ATM, el que tú conoces. O sea, en vez de tenerlo el típico en el app, para hacerlo más sencillo porque la gente le tiene miedo, no sabe lo que fuere, tienes un cajero automático. Obviamente la gasolinera hace dinero con cada transacción. Ujú. Ese Ah, tipo de conversaciones. ¿y será que sí hay mercado para eso? La gente sí está No, no, comprando. no, 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 no lo sé, no he tenido tiempo, Ahora sí que punto ahí aparte. no lo sé, pero justamente me sorprendió porque obviamente al igual que tú, me imagino que tienes tu wallet, tienes algo de bitcoins, obviamente acumulamos pedacitos de bitcoin, pero fui a la gasolinera y decía, ¿qué hace un cajero automático acá? Ya. No, y bueno, eso se va a volver todavía más más. Exacto, De hecho, no sé si has visto las noticias, pero SoFi está entrando a eso. yo Y lo de hecho, sé. a nuestro CEO le fascina. Obviamente nosotros hoy no tenemos soluciones para eso, o sea, dentro de Galileo, ¿ok? Pero creo que, o sea, va a ser algo que probablemente en el 2026 tengamos algo porque ya se está buscando, se está viendo cómo hacer y demás.
Y eso es como parte de lo que tú hablabas, ¿no? El trabajar con una empresa que tiene la capacidad, que tiene un SoFi de decir, oye, voy a ir atrás de esto y hacerlo, ¿no? Pero bueno, todo eso es interesante y son cosas que podemos hacer, pero nada, o sea, creo que tu background, el conocimiento y lo que has hecho, o sea, creo que pudiera ser interesante para nosotros. Déjame pedirle a recursos humanos que te vuelvan a subir en el proceso. No se ha perdido mucho porque la verdad, entre que yo estaba de vacaciones y que sí, que no, y que no, y que sí, no hemos avanzado tanto. O sea, sí hemos tenido tenemos un par de candidatos, pero no hay ninguna decisión tomada. Entonces, creo que estás a tiempo todavía para entrar en el proceso. Le digo a Mapi, que es María Paula, que te contacte y nada. O sea, seguimos avanzando y bueno, eh, no sé si tengas alguna pregunta para mí, pero Um, básicamente darte Obviamente, estoy. preguntas montones, porque todo esto está pasando en tiempo real. eh, Sí. y no sé cuánto tiempo más tengamos tampoco, pero obviamente, corto plazo, 12 meses, ¿a qué le llamarías éxito? Bueno, mira, yo creo que tengo la organización, te voy a ser súper franca. Yo entré en noviembre de este año porque pasó, o sea, tengo menos de un año y vine con un reto que era que en Latinoamérica, con la adquisición de Technisys, se había perdido como el enfoque en Ok, la región. ¿Ok? Entonces, el reto era regresar a la región, volver a posicionarnos y empezar a cerrar negocios, lo cual hemos logrado. ¿Ok? Pero ahora que ya hemos logrado, ahora toca obviamente la crecer más rápido. organización dice, a ver, ok, metámosle velocidad, metámosle más equipo, ok, más personas, porque lo que queremos es realmente capitalizar. No sé si tú sabes, pero ellos invirtieron muchísimo en Technisys. Ujú. Y bueno, en estos casi 3 años desde que se adquirió, el enfoque fue mucho llevarlo a Estados Unidos. Se está ya implementado en SoFi, se está gradualmente implementando en otros proyectos, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo como que se perdió ese enfoque de Latinoamérica y ahora se voltean y dicen, ok, o sea, no, ¿verdad? O sea, tenemos que regresar a la región y creo que poco a poco lo estamos logrando. O sea, yo ya veo que nos están invitando mucho más procesos, estamos participando en muchos eventos de marketing y bueno, o sea, el reto para el 2026 va a ser, o sea, cerrar por lo menos 3 o 4 veces más Ok, lo que hicimos en este año. ok. O sea, muy agresivo, muy, muy agresivo. Am, Así es SoFi. O sea, SoFi, nuestro CEO o sea, si te digo lo que dice es, ve y contrata 20 personas. Vendan. Obviamente no es viable, ¿no? O Es sea, complicado. digo, desde mi perspectiva y mi CRO, o sea, nosotros, tú sabes que meter 20 personas no es tan fácil, ¿verdad? Lograr que las personas sean exitosas rápidamente y que se logre ese tipo de inversión. Entonces, nosotros decimos, no, no, o sea, empecemos, o sea, demos pasos sólidos, escojamos bien personas que realmente nos puedan ayudar, pero sí, o sea, la barra está alta. Ok. Nada más para que sea muy claro que no es venir y Estar. pasar bien, No, vale. vas a venir y realmente, pero creo que hay mucha oportunidad, creo que hay mucha oportunidad, el equipo es bueno, una de las cosas que tenemos es que tenemos 1,400 personas, todas en Oh, Latinoamérica, es un equipo grande, ok. ¿ok? Entonces, eso. Yo, por ejemplo, en mis vidas pasadas trabajé en Finastra, trabajé en Infosys, vendiendo en Latinoamérica con equipos que no estaban locales. Y eso es complicado. Ujú.
acá, por lo menos ese problema no lo tenemos. Entonces, eso es bueno, podemos hacer básicamente todo en español sin problema, la gente entiende la cultura, los requerimientos, o sea, es realmente, creo yo, una de las pocas empresas que tienen esa capacidad tan amplia de decir, oye, yo te puedo hacer un proyecto en Latinoamérica con recursos de Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, el tema de la plataforma, el tema de la historia de SoFi, el tema de que no nada más SoFi, tenemos Chime también, o sea, tenemos los dos top digital banks Ujú. en Estados Unidos. Entonces, hay una buena historia, ¿ok? Hay una buena plataforma y hay un buen equipo. Ok. Ahora, lo que hay que hacer es vender. O evangelizar lo que te decía. Y, por ejemplo, esa es la parte que más, te soy honesto, más me apasiona. Insisto, si me buscas en la red me vas a encontrar, es de locos. Es para que te des una idea. El podcast que llevo, que es el que conocí justamente a Leonardo, es N de negocios, T de Ujú. tomate, 593. Por obvias razones del Ecuador. NT Ok. 593. Algo entendí y algo hago con Google que aún no lo termino de digerir completo. Ujú. eh, si lo haces ahora vas a ver que salgo a cada rato. Bien, bien, bien. Y, y, No, sí justa- lo haré. y Ujú. justamente eso es lo que quiero hacer ahora con el tema de Galileo, FinTech. Eh, Obviamente, si te das cuenta, sí, puedo hablar y hablo muy de negocios o puedo ser muy técnico. Bueno, insisto, técnicos te sobran, estoy seguro. Ingenieros como tal. Pero siempre es bueno tener ese background Ayuda técnico. Ujú. para dar los ejemplos aterrizados, como yo le llamo, los ejemplos tipo kindergarten. Entonces, esa es la segunda pregunta, si no te molesta, es, obviamente bajo el paraguas de Galileo, tener y fomentar esa presencia. Si no hay problemas, sé que obviamente es corporación, tiene que haber permisos, papeles que firmar y 500.000 cosas. Pero ¿tendría la oportunidad de hacerlo o lo mantengo solamente como Edgar Moyano o NT? No te entendí, Ok, espérate. cool. Dale. Yo todos los sábados tengo un podcast Ok, y ok. hablo de business transformation. He Ok. hablado de criptos, he hablado de fintech, he hablado de justamente transformación y todo este tipo de cosas. Ujú. ¿Puedo seguir haciéndolo? ¿Hay limitaciones? O sea, como Edgar Moyano o como NT. ¿O qué Sí, debería considerar? yo creo que eso lo tendríamos que ver con recursos Ok. humanos. Tú sabes, sí, o sea, sí es cierto que siendo parte de Sofá y siendo parte de Galileo, o sea, realmente sí hay mucho... em, Déjame preguntarlo diferente. Ujú. Si le hago una propuesta a la gente de mercadeo, ¿cómo llevar ese campo? Porque obviamente revisé lo que ustedes tenían y es lo que es. Ujú. Porque creo yo, basado en todo lo que está pasando, y si un loco pequeño como yo lo pudo hacer, me imagino que con recursos se puede hacer incluso mucho más grande como SoFi y como Galileo. Si Ujú. sería aceptado ese tipo de comentarios, si podría ser justamente como un evangelizador interno para poder llegar masivamente a muchos lugares. No, definitivamente. Lo único tema que creo yo es que, o sea, obviamente, vamos a decir que todo lo que hacemos nosotros, o sea, una vez que eres Ujú. empleado de Galileo Sofai, le pertenece a Galileo Obvio, Sofai. exactamente. Entonces, Ujú. entonces ahí es la única manera, el único tema que no sé, o Ah, sea, y cómo tú lo quieres, o sea, porque todo, obviamente Sofá y Galileo te lo van a tomar. No sé cómo tú lo quieras, o sea, manejar, ¿no? Porque obviamente me imagino que es algo que tú has construido de mucho tiempo. No sé, o sea, creo que esa es una conversación para tener con recursos humanos, ok. pero con recursos humanos, pero marketing, créeme que, o sea, realmente tenemos un equipo de marketing que se beneficiaría mucho de ese tipo de cosas y hacemos mucho de marketing, tanto que a veces siento que, por ejemplo, una de las cosas que me ha tocado hacer es realinear todo el marketing que teníamos. ¿Por qué? Porque se estaba básicamente bombardeando la región con información, en mi parecer, demasiado genérica. Ok. O sea, es decir, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos hacemos instant payments, ¿verdad? Entonces agarraban y mandaban eso para Latinoamérica. No, En no funciona Latinoamérica así. no hacemos instant payments. Pero- ¿Ok? Entonces era como que, ok, me parece muy bien, obviamente es awareness, es esto, lo otro, lo que quieras, pero
enfoquémonos a lo que realmente ¿Qué puede vendemos. entregar? Esa ha sido mi lucha un poco en lo que va de que estoy acá, en realinear todo lo que tenemos para alinearlo con lo que vendemos, ¿no? Ahora todavía me pasa que hay información, porque obviamente ¿cómo te diré? Es un poco lo que dices tú, ¿no? El marketing, una vez que lo pones allá, fluye y va pasando, y todavía nos llegan, gente que busca cosas que no tenemos necesariamente, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos a ir, manejándolo, pero sí, o sea, yo no, excepto el tema ese de que obviamente lo que hagas cuando seas Galileo sería propiedad de Galileo, Obvio. ese Ujú. es lo único. Solo para que complemente un poco más, dos cosas más, si me permites. Yo soy de los locos que se lanza de aviones. Ok. Esa es mi personalidad. Por eso que me gusta justamente la industria de poder transformar cosas. Porque es una aventura loca. O sea, no es lo tradicional, es desafiar el status quo. Ese soy yo. Y cuando si buscas lo del NFT y si miras lo que grabamos algún rato incluso el fin de semana grabé con un avatar. Los dos hablando. Yo y el avatar. Hablando de temas de transformación. Locuras mías. Y lo otro que también hago mucho, yo considero el marketing hoy, usando todas las herramientas que están disponibles, como drones. No me interesa disparar para todo lado porque no es un mercado de consumo masivo. Mis clientes son las instituciones. Por país habrán 20, 30 instituciones. Por cada institución habrá 20, 30 personas que son las que deciden el negocio. Haces la matemática y ese es mi lista de contactos, a las cuales quiero llegar con drones. Un mensaje, el primer mensaje se conecta con el segundo mensaje se conecta con el tercero, el cuarto y el quinto, cosa que cuando levanto el teléfono y los hablo, ya saben un poco de lo que estamos conversando. Y si miras justamente lo del NT y lo que hice el sábado, está basado en aquello. Bien, bien. Bueno, me Yo tengo sé. que ir, pero nada, ha sido muy bueno conocerte. Estamos en contacto. Le voy a pasar la información a María Paula para que te regrese al proceso. Perfecto, te agradezco mucho y ojalá que podamos colaborar. Bien, gracias. Gracias, que tengas buen día.